Hay un secreto que la historia lleva siglos guardando. Un secreto que está escrito en las páginas más antiguas de la Biblia. Y ese secreto tiene nombre: Persia. Piénsalo un momento. ¿Cómo es posible que un imperio pagano, nacido en los desiertos de Oriente, aparezca mencionado en la palabra de Dios más de 200 veces? ¿Cómo es posible que un rey que nunca conoció al Dios de Israel fuera llamado por ese mismo Dios ungido, su Mesías? ¿Cómo es posible que magos venidos de las tierras persas fueran los primeros gentiles en postrarse ante el niño Jesús? Lo que estás a punto de descubrir no es política, no es geografía, no es historia mundana. Lo que estás a punto de descubrir es algo mucho más profundo. Es la forma en que Dios habla a través de los imperios. La forma en que usa a los poderosos para cumplir sus promesas. La forma en que su misericordia no conoce fronteras. Esto es Persia en la Biblia. Y nada volverá a ser igual después de esto. Persia en la Biblia, el imperio que Dios usó. Hay imperios que construyeron pirámides. Hay imperios que levantaron murallas hasta tocar el cielo. Hay imperios que hicieron temblar la tierra bajo sus ejércitos. Pero hay uno solo que aparece nombrado en la Sagrada Escritura antes de que siquiera existiera. Un solo imperio que fue convocado por su nombre, siglos antes de su fundación. Ese imperio es Persia. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras con los ojos de la fe, y no con los lentes distorsionados de la política, encontramos algo extraordinario. Encontramos que Dios no es el Dios de un solo pueblo, de una sola nación, de un solo rincón del planeta. Encontramos que su providencia se extiende sobre todos los reinos de la tierra, que Él levanta imperios, que Él los usa, y que luego los trasciende. La Iglesia Católica, desde sus primeros siglos, ha leído las referencias bíblicas a Persia con una mirada que va más allá de la noticia histórica. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 115, la Escritura tiene un sentido literal, sí, pero también tiene un sentido espiritual que lo supera y lo ilumina. La Sagrada Escritura es escrita a la vez por un autor humano y por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 106. Esto quiere decir que cuando la Biblia habla de reyes y de imperios, no está simplemente haciendo crónica de eventos pasados. Está revelando un patrón de cómo Dios actúa en la historia. Y Persia es uno de los ejemplos más asombrosos de ese patrón. Para entender esto, tenemos que viajar atrás, muy atrás, a un tiempo en que el mundo era diferente, a un tiempo en que Israel vivía en el exilio, a un tiempo en que las promesas de Dios parecían imposibles de cumplir. Y es precisamente en ese momento de oscuridad, cuando aparece Persia. Corrían los últimos años del siglo VII a.C. Israel había sido destruido. Judá estaba a punto de serlo. Jerusalén, la ciudad santa, ardía en las memorias de los profetas como una herida que no cierra. Y fue entonces cuando un profeta llamado Isaías abrió su boca y dijo algo que nadie en el mundo antiguo podía comprender. Algo que desafió toda lógica. Algo que todavía hoy nos eriza la piel. Yo digo de Ciro, es mi pastor, y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo digo a Jerusalén, será reconstruida, y al templo, serás fundado. Isaías 44, 28. Detente. Piénsalo. Isaías escribió estas palabras aproximadamente 150 años antes de que Ciro el Grande siquiera naciera. 150 años. Y sin embargo, ahí está el nombre. Ciro. Un nombre persa. Un nombre de un rey pagano. Un nombre pronunciado por el Espíritu de Dios a través del profeta. Y por si eso fuera poco, hay algo que los arqueólogos descubrieron en el siglo XIX que paralizó al mundo académico. En 1879, en las excavaciones de Babilonia, fue encontrado un objeto de arcilla que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. Se llama el cilindro de Ciro. Y en ese cilindro, grabado en escritura cuneiforme, el propio rey persa declara que liberó a los pueblos cautivos y les permitió regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Lo que Isaías profetizó siglo y medio antes, quedó registrado en piedra por el propio rey.
Pero la presencia de Persia en el Antiguo Testamento no se limita a Isaías. Hay otro profeta que vivió para ver el cumplimiento de lo que parecía imposible. Su nombre es Daniel. Daniel fue llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia siendo casi un niño. Creció en una corte extranjera. Habló idiomas que sus padres no conocían. Sirvió a reyes que adoraban dioses de piedra. Y aún así, nunca dejó de ser fiel al Dios de sus padres. Y Dios, en respuesta a esa fidelidad, le abrió algo extraordinario. Le abrió la visión del futuro. En el capítulo 8 del libro de Daniel, encontramos una visión que al principio parece críptica, casi imposible de descifrar. Daniel ve un carnero con 2 cuernos, uno más largo que el otro. El carnero avanza hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia puede resistirlo. Hace lo que quiere y se engrandece. Luego viene un macho cabrío desde el oeste con una velocidad sobrenatural. Y destroza al carnero. Daniel está confundido. Hasta que el ángel Gabriel, sí, ese mismo ángel que siglos después anunciaría el nacimiento de Jesús, se acerca y le dice: el carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Daniel 8, 20. ¿Lo entiendes? Cientos de años antes de que el imperio persa alcanzara su máxima gloria. Cientos de años antes de que Alejandro Magno lo destruyera. El final ya estaba escrito. Ya estaba en las manos de Dios. Y esto no es un mapa geopolítico. No es un análisis de relaciones internacionales. Es una declaración teológica. Es Dios diciéndonos: yo controlo la historia. Ningún imperio surge por accidente. Ningún imperio cae sin mi permiso. Y si el libro de Daniel nos habla del poder persa en visiones y símbolos, hay otro libro del Antiguo Testamento que nos habla de algo todavía más íntimo, más cercano, más humano. Es el libro de Esther. Imagina por un momento la escena. Una joven judía, huérfana, exiliada en tierra extranjera, criada por su primo mayor, sin poder, sin recursos, sin influencia política. Y sin embargo, esta joven se convierte en reina del imperio persa. ¿Casualidad? No existe la casualidad en la economía de Dios. El libro de Esther es único en toda la Biblia por una razón que a muchos sorprende. Es el único libro de la Escritura donde el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. Y precisamente por eso es tan profundo. Porque en ese libro, Dios actúa en el silencio. Actúa en las coincidencias que no son coincidencias. Actúa en los sueños interrumpidos de un rey. Actúa en el valor de una mujer que decide arriesgar su vida con una frase que ha quedado grabada en la eternidad. Si perezco, que perezca. Esther 4, 16. Esther entra al salón del trono sin ser convocada. Eso, en el imperio persa, era sentencia de muerte. A menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y el rey extendió su cetro. Y el pueblo judío fue salvado. ¿Quién movió la mano del rey? ¿Quién puso valor en el corazón de Esther? ¿Quién desveló al rey la noche anterior para que recordara el bien que le habían hecho? Dios. Siempre Dios. Actuando en silencio. Actuando desde dentro de la historia. Actuando a través de un imperio que ni siquiera sabía que era su instrumento. Hay también otro profeta que vivió para ver la caída de Jerusalén y que en medio del lamento más profundo, en medio de la oscuridad más densa, pronunció palabras que todavía resuenan. Es Jeremías. Jeremías, el profeta de las lágrimas. El hombre que lloró sobre las ruinas de Jerusalén. El hombre que fue arrojado a un pozo. Que fue encarcelado. Que fue perseguido. Y que sin embargo escribió: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Esta promesa fue escrita precisamente para los judíos en el exilio, para los que habían perdido todo, para los que vivían bajo el dominio de imperios extranjeros. Y esa promesa se cumpliría a través de Persia. Pasaron siglos. Los persas construyeron el mayor imperio que el mundo antiguo había conocido. Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes. Sus nombres resonaron en toda la tierra conocida. Pero el tiempo pasa. Los imperios crecen y mueren.
Y Persia también cayó. Pero algo nacido en Persia no murió con el imperio. Algo que no puede morir nunca. En las tierras que alguna vez fueron el corazón del imperio persa vivían hombres de una tradición muy antigua. Los llamaban Magoi en griego. Sabios. Astrólogos. Estudiosos de los astros y de los tiempos. Hombres que buscaban en el cielo las huellas de algo mayor que ellos mismos. Hombres que no pertenecían al pueblo de Israel. Hombres que no habían recibido la Toure. Hombres que nunca habían escuchado los salmos en el templo de Jerusalén. Y sin embargo, una noche vieron algo en el cielo que cambió todo. Una estrella. No una estrella cualquiera. Una estrella que se movía. Una estrella que señalaba. Una estrella que llamaba. Y estos hombres, sabios en sus tradiciones, recordaron algo. Quizás habían leído a Daniel, cuya fama de sabio había llegado hasta los confines del imperio persa. Quizás conocían la profecía de Balaán, que decía: una estrella sale de Jacob, un cetro surge de Israel. Números 24, 17. O quizás simplemente respondieron al llamado que Dios inscribe en cada corazón humano, la búsqueda de lo absoluto. La búsqueda de lo verdadero. La búsqueda de lo santo. Y así, estos magos de Oriente, venidos de las tierras que alguna vez fueron Persia, emprendieron el viaje más importante de sus vidas. Un viaje sin destino conocido. Un viaje guiado solo por una estrella. Un viaje que los llevó hasta Belén. Y en Belén encontraron lo que buscaban. No un rey con ejércitos. No un gran emperador con palacio dorado. No un filósofo en el templo. Encontraron a un niño pobre, en un lugar humilde, con una madre joven y un carpintero a su lado. Y ante ese niño, los sabios más poderosos del Oriente se postraron y adoraron. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, reflexionó sobre este momento con palabras que conmueven hasta el día de hoy. Los magos adoraron a aquel que los ángeles sirven, al que los serafines temen, al que los querubines no pueden mirar directamente. Piénsalo. Los primeros en adorar al Mesías fuera del pueblo de Israel, vinieron de Persia. Los primeros gentiles que se postraron ante el Hijo de Dios, llevaban en su sangre la herencia de ese mismo imperio que Dios había usado para liberar a su pueblo siglos antes. No es un accidente. No es una coincidencia narrativa. Es el sello de Dios en la historia. Es la confirmación de que la salvación no tiene fronteras. De que la luz de Cristo alumbra a toda nación. De que nadie, absolutamente nadie, queda fuera del alcance del amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de manera hermosa cuando dice: la Epifanía es la manifestación de Jesucristo como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. C.I.C. número 528. Los magos representan a todos los pueblos. Representan a Persia. Representan a China. Representan a África. Representan a América. Representan a ti. Porque en esa estrella que ellos siguieron hay un mensaje para cada ser humano que camina bajo el cielo. No importa de dónde vengas. No importa tu idioma. No importa tu historia. Hay una estrella que te llama. Y esa estrella te lleva al mismo lugar al que llevó a los magos. Hasta aquí hemos hablado de liberación. De profecía cumplida. De magos que adoran. Pero hay otra cara en la relación entre las tierras del Oriente y la Biblia. Una cara más oscura, más misteriosa, más mal entendida. En el libro del Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, aparece una visión perturbadora. Ezequiel describe una invasión. Un ejército inmenso que viene desde el norte. Un líder cuyo nombre es Gog, de la tierra de Magog. Este ejército desciende sobre Israel como una nube que cubre la tierra. Y Dios mismo sale a su encuentro. Con terremotos. Con fuego, con lluvia de azufre. Y el ejército es destruido. Durante siglos, intérpretes de todas las tradiciones han intentado identificar a Gog y Magog con naciones concretas. Los primeros comentaristas los identificaron con los escitas, luego con los hunos, luego con los turcos otomanos, luego con Rusia, luego con Irán. Y hoy, en los tiempos que corren,
No pasa una semana sin que alguien en Internet afirme saber exactamente qué nación moderna es Gog y cuál es Magog. Pues bien, la Iglesia Católica, fiel a su misión de guardar e interpretar la palabra de Dios, tiene algo importante que decir sobre esto. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que las profecías escatológicas, las profecías sobre el fin de los tiempos, deben ser leídas con una clave hermenéutica específica. No como mapas políticos. No como predicciones de noticias. No como guiones de películas apocalípticas. Sino como revelaciones simbólicas de verdades espirituales profundas. San Agustín de Hipona, uno de los más grandes padres de la Iglesia, lo explicó con claridad hace más de 1600 años. Gog y Magog no representan naciones geográficas. Representan la totalidad de las fuerzas del mal que en el fin de los tiempos se alzarán contra la Iglesia. Representan el mal con mayúsculas. El mal que nunca se rinde. El mal que siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. El mal que en cada generación intenta destruir lo que Dios ha edificado. El libro del Apocalipsis retoma esta imagen en su capítulo 20. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y los reunirá para la batalla. Apocalipsis 20, 7 a 8. ¿Ves? Ya no son 2 naciones con fronteras en un mapa. Son las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Es decir, todos los que rechazan a Dios. En todos los tiempos. En todos los lugares. Esto es fundamental, y queremos que lo tengas muy claro. Cada vez que alguien te diga que Gog y Magog es específicamente Irán, o Rusia, o cualquier otro país moderno, esa persona está reduciendo la palabra de Dios a un análisis geopolítico. Está tomando un símbolo eterno y convirtiéndolo en una nota de prensa. La Iglesia nos llama a algo mucho más serio. A leer la Escritura con profundidad. A preguntarnos no qué nación encarna a Gog hoy, sino qué hay en mi propio corazón que resiste a Dios. Porque el verdadero Gog no vive en un país del mapa. El verdadero Gog vive en la soberbia humana. En el rechazo de lo sagrado. En la ilusión de que el hombre puede construir el paraíso sin Dios. Ese es el Gog del que habla Ezequiel. Ese es el enemigo al que Dios derrota al final de los tiempos. Y esa derrota no es solo futura. Ya comenzó. Ya comenzó en la cruz. Hemos viajado mucho. Hemos visitado las profecías de Isaías. Hemos visto los sueños de Daniel. Hemos acompañado a Esther en su valiente decisión. Hemos seguido a los magos bajo la estrella de Belén. Hemos escuchado el trueno de Gog y Magog. Pero hay una pregunta que todavía flota en el aire. Una pregunta que, si somos honestos, muchos de nosotros llevamos en el corazón. ¿Qué pasa con Persia? No con el imperio persa del pasado, sino con el pueblo persa de hoy. Sino con las almas que han vivido en esas tierras a lo largo de los siglos. ¿Están dentro del plan de salvación de Dios? La respuesta de la Iglesia Católica es un sí rotundo y lleno de ternura. Porque la misericordia de Dios no tiene fronteras nacionales. No tiene fronteras étnicas. No tiene fronteras lingüísticas. No tiene fronteras históricas. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate, afirma que la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en otras religiones hay de verdadero y de santo. Y más aún. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, en su número 843, que la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y en imágenes, del Dios desconocido. ¿Quiénes buscaban a ese Dios desconocido siguiendo estrellas en el cielo? Los magos. Los persas. La historia del pueblo iraní, heredero de aquella gran civilización persa, es una historia marcada por siglos de búsqueda. Búsqueda de Dios. Búsqueda de la luz. Búsqueda de la verdad. El zoroastrismo, la antigua religión de Persia, enseñaba una batalla cósmica entre la luz y las tinieblas. Entre Ahura Mazda, el señor de la sabiduría y la luz, y Angra Mainyu, el espíritu del mal y la oscuridad. ¿Esto te recuerda algo? Claro. Porque toda búsqueda sincera de la verdad, aunque sea incompleta, aunque sea imperfecta, es ya una respuesta al Dios que primero buscó al hombre. Y esos magos que buscaban la luz en las estrellas, la encontraron. La encontraron en un pesebre.
La encontraron en los ojos de un niño. La encontraron en Jesucristo, la luz del mundo. La Iglesia ha llevado el Evangelio a las tierras persas desde los primeros siglos. El cristianismo en Persia es antiquísimo. Según la tradición, el apóstol Tomás pasó por esas tierras en su camino hacia la India. Las comunidades cristianas en el antiguo imperio persa, que luego se llamaría Partía, y más tarde Irán, florecieron durante siglos, a veces bajo persecución, a veces en relativa paz. Y hoy, en el siglo XXI, hay en Irán uno de los movimientos de conversión al cristianismo más vibrantes del mundo. Piénsalo. En un país donde la conversión al cristianismo puede costar la libertad o la vida, hay hombres y mujeres que eligen a Cristo, que arriesgan todo por Él, que en secreto leen el Evangelio, se reúnen a orar, se bautizan en ríos y bañeras. ¿No te recuerda eso a algo? ¿No te recuerda a los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas de Roma? ¿No te recuerda a esos magos que cruzaron el desierto siguiendo una estrella, sabiendo que quizás no regresarían? La sed de Dios en el corazón del pueblo persa nunca se apagó. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios la conoce, la reconoce, y la llama por su nombre. San Ireneo de Lión, uno de los primeros y más grandes teólogos de la Iglesia, escribió: la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios. Esta afirmación es universal. No dice, la gloria de Dios es el cristiano romano viviente. Dice, el hombre viviente. Cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier tierra, en cualquier tiempo. Cada ser humano que vive plenamente, que busca la verdad, que actúa con justicia, que ama con desinterés, está, aunque no lo sepa, reflejando la gloria del Dios que lo creó. Y los persas, a lo largo de su larga historia, han buscado esa verdad. Con imperfección, con errores, con desvíos y caídas. Como todos, como tú, como yo. Pero la búsqueda siempre estuvo ahí. Y Dios, que no abandona a ningún buscador sincero, sigue respondiendo. Quiero que pienses en algo. Ciro el Grande construyó el mayor imperio que el mundo antiguo había conocido. Desde las costas del mar Egeo hasta las puertas de la India. Desde las nieves del norte hasta las arenas del sur. Un imperio que duró más de 200 años. Y que desapareció. Alejandro Magno llegó del oeste como un torbellino, igual que predijo Daniel, y en menos de 10 años derrumbó lo que Ciro había tardado décadas en construir. Y el propio Alejandro murió a los 32 años. Y su imperio también desapareció. Los romanos vinieron. Y los partos. Y los sasánidas. Y los árabes. Y los mongoles. Y los otomanos. Imperios sobre imperios. Ruinas sobre ruinas. Cenizas sobre cenizas. Y hoy, si vas a Persépolis, las ruinas de la capital del imperio persa que tanto aparece en la Biblia, lo que ves son columnas rotas. Escalinatas que no llevan a ningún palacio. Capiteles caídos. El viento que pasa entre las piedras como un susurro de lo que fue. Pero hay algo que no está en ruinas. Hay algo que no fue destruido por Alejandro. Ni por el tiempo. Ni por el viento del desierto. Ni por ningún ejército de ningún siglo. Hay algo que sigue en pie. Más vivo que nunca. Más poderoso que nunca. La palabra de Dios. Las profecías de Isaías que nombraron a Ciro siglo y medio antes de que naciera, siguen en pie. La historia de Esther, de esa joven valiente que salvó a su pueblo, sigue en pie. Las visiones de Daniel, siguen en pie. El testimonio de los magos que adoraron al niño Dios, sigue en pie. Todo lo que los imperios intentaron destruir, sigue en pie. Porque como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Iglesia Católica, que ha sobrevivido a todos los imperios que alguna vez la persiguieron, sabe algo que los filósofos del mundo no quieren creer. Que la historia tiene un sentido. Que la historia tiene una dirección. Que la historia camina hacia algo. Hacia alguien. Cristo es el Señor de la historia. No en el sentido de que controla cada detalle mecánicamente, sino en el sentido de que toda la historia, desde Babilonia hasta Persia, desde Roma hasta el siglo XXI,
Es el escenario donde se desarrolla el drama de la salvación. Y en ese drama, cada nación tiene un papel. Cada pueblo tiene una vocación. Cada hombre y cada mujer tienen un nombre. Un nombre conocido por Dios desde antes de que el mundo fuera creado. Persia nos enseñó algo que nunca debemos olvidar. Nos enseñó que Dios puede usar a quien Él quiera. Que puede llamar ungido a un rey pagano. Que puede poner valor en el corazón de una mujer huérfana. Que puede mover a sabios de Oriente a seguir una estrella hasta encontrar la salvación. Nos enseñó que los planes de Dios no se pueden detener. Que sus palabras no vuelven a él vacías. Que su misericordia es más grande que cualquier imperio. Y nos enseñó algo más. Algo que quizás es lo más importante de todo. Nos enseñó que si Dios usó a Persia, puede usarte a ti. Con tus imperfecciones. Con tu historia. Con tus dudas. Con tus cicatrices. Si Dios llamó Mesías a un rey que nunca supo su nombre, imagínate lo que puede hacer contigo, que si lo conoces. Los imperios pasan. Las fronteras cambian. Los reyes mueren. Las naciones se transforman. Pero hay algo que no pasa. Hay algo que no cambia. Hay algo que no muere. Hay algo que no se transforma en ruina. La palabra de Dios. Y en esa palabra, Persia tiene su lugar. Y en esa misma palabra, tú tienes el tuyo. Persia nos recuerda que los imperios pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Antes de que te vayas, quiero dejarte con una última reflexión. Vivimos en un tiempo de mucho ruido. Un tiempo en que cada semana alguien nos dice que el fin del mundo es inminente. Que esta nación o aquella otra cumple tal profecía. Que el anticristo ya está aquí. Que Gog es ese gobierno o este otro. Y es comprensible que esas voces llamen nuestra atención. Porque hay en el corazón humano una curiosidad genuina sobre el futuro. Sobre lo que viene. Sobre el sentido de lo que vivimos. Pero la fe católica nos propone algo diferente. Nos propone que en lugar de buscar a Gog en las noticias internacionales, busquemos a Dios en nuestra oración diaria. En lugar de identificar al anticristo en la política mundial, identifiquemos las semillas del bien que Dios está sembrando en nuestro corazón. En lugar de mapear el apocalipsis, preparemos nuestra alma para el encuentro con Cristo. Porque ese encuentro no es algo que va a pasar en un futuro lejano y nebuloso. Ese encuentro está pasando ahora. En cada misa. En cada sacramento. En cada acto de amor genuino. En cada momento de oración sincera. El gran padre de la Iglesia, San Juan de la Cruz, escribió algo que debería estar grabado en nuestros corazones. Al atardecer de esta vida, te examinarán en el amor. No te preguntarán qué imperios predijiste. No te preguntarán si identificaste correctamente a Gog y Magog. No te preguntarán si seguiste las noticias internacionales con ojo profético. Te preguntarán si amaste. Y eso lo podemos hacer hoy. Lo podemos hacer ahora. Sea cual sea nuestra historia. Sea cual sea nuestro origen. Sea cual sea nuestra nación. Como los magos de Persia, podemos levantarnos y seguir la estrella. La estrella que lleva a Cristo. La estrella que nunca apaga su luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Queridos hermanos en Cristo, Cristo Joven es un espacio de formación, oración y evangelización. Aquí se comparte la palabra de Dios con fidelidad. Aquí se ofrecen reflexiones que buscan fortalecer la fe, orientar la conciencia y acompañar a quienes atraviesan momentos de dificultad. Este trabajo requiere preparación, tiempo y constancia. Nada de lo que aquí se publica es improvisado, todo nace del deseo de servir a Dios con seriedad. Si este canal ha sido de ayuda para tu vida espiritual, si alguna enseñanza te ha dado claridad o firmeza en la fe, puedes formar parte de esta misión. La Escritura nos recuerda: Dios ama al que da con alegría, segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada ofrenda nace de una conciencia clara, la fe necesita ser anunciada. No es un gesto simbólico ni una emoción pasajera. Es una decisión concreta de respaldar la proclamación del Evangelio. Es asumir responsabilidad en la misión de llevar verdad,
formación y esperanza a quienes la están buscando. Aquí no se sostiene una idea personal. Se sostiene un trabajo constante de evangelización. Se sostiene un espacio donde la palabra de Dios se comparte con fidelidad y claridad. Si deseas apoyar esta obra, encontrarás el QR en el vídeo. Tu colaboración permite que este contenido continúe y llegue a más personas. Oración. Señor, bendice a quienes sostienen esta misión. Afirma sus pasos, protege sus hogares y concédeles la paz que nace de servirte con generosidad. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este, puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.